Laura Sivan siempre pensó que su vida era, si no perfecta, al menos estable. Maestra de secundaria en un pueblo tranquilo de Tennessee, tenía una rutina que le daba paz: su café por la mañana, sus clases de literatura, y las noches junto a su esposo, Black Suyan. Llevaban 9 años casados. Él era técnico en refrigeración, reservado, meticuloso, poco hablador. Pero para Laura, eso no era un problema. De hecho, le gustaba que no fuera como los demás hombres, ruidosos, impulsivos, dominantes. Black era todo lo contrario. Calmado. Silencioso. Demasiado, quizá. Durante mucho tiempo, Laura ignoró los pequeños detalles. Los viernes en los que él salía sin dar muchas explicaciones. Las veces en las que su celular sonaba de madrugada, y él contestaba desde el patio. Las camisas manchadas que ella no podía identificar con aceite o grasa. La llave que encontró una vez en su chaqueta, distinta a las de la casa, y que él le dijo que era del trabajo. No fue hasta que Laura empezó a tener pesadillas que algo en su interior despertó. Soñaba con gritos, con mujeres pidiendo ayuda, con sótanos húmedos y oscuros. Se despertaba con el corazón acelerado, y Black seguía dormido a su lado, como si nada pasara. Pero ella empezó a mirar diferente. A escuchar mejor. A cuestionarse lo que antes dejaba pasar. Un día, después de clases, Laura regresó temprano a casa. Black estaba fuera, como de costumbre. Fue entonces cuando notó que el cobertizo del patio tenía una esquina levantada, como si alguien hubiese movido algo debajo. No pudo evitar la curiosidad. Quitó la alfombra y descubrió una trampilla. No tenía llave. Pero recordó aquella que él guardaba en su chaqueta. Esa noche, Laura esperó a que Black se durmiera. Fingió estar cansada, cerró los ojos, respiró lento. Cuando los ronquidos de él comenzaron, se deslizó fuera de la cama con el sigilo de una sombra. Fue directo al cajón de la cómoda, donde días antes había visto la llave. Todavía estaba ahí. Fría, pequeña, con un borde desgastado. Salió al jardín. El aire era húmedo, el silencio apenas roto por los grillos. Se agachó frente a la trampilla, insertó la llave, y giró. Un clic. Abrió con lentitud. Un olor penetrante, mezcla de moho y algo más ácido, se coló en sus fosas nasales. Bajó por la escalera angosta, con el celular como única luz. Lo que vio abajo no parecía real. Estantes con frascos etiquetados con nombres: J. Mears, C. Ellis, N. Bransen. Dentro, mechones de cabello, dientes, uñas. Una pared llena de fotografías. Mujeres. Algunas parecían tomadas en secreto, otras eran primeros planos, ojos aterrados, rostros golpeados. En el centro de la sala, una mesa metálica con esposas ancladas a los lados. Sobre ella, una cámara apuntando fija. Laura retrocedió, con náuseas. Se llevó la mano a la boca. Pero en ese instante, algo crujió sobre su cabeza. Un paso. Otro. La trampilla. Apagó la linterna. Se acurrucó tras una estantería. El corazón le latía como un tambor. La trampilla se abrió. Una silueta descendió. Reconoció su voz. ¿Laura? Era Black. Tranquilo. Como si ya supiera que ella estaba allí. Si querías saber la verdad, solo tenías que preguntar. Ella no respondió. No podía. Cada músculo de su cuerpo temblaba. La luz del cobertizo iluminó su rostro. En él no había furia. Tampoco sorpresa. Solo una calma inquietante, la misma que siempre tuvo. Pero ahora, con otro matiz, el de alguien que no piensa dejar testigos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo Black mientras daba un paso más, bajando otro escalón. Que si no te hubieras metido, nada habría cambiado. Tú y yo podríamos haber seguido siendo felices. Laura no podía moverse. Su cuerpo se había vuelto piedra. Sus pensamientos eran un grito mudo, una súplica al universo por escapar. ¿Crees que no lo noté?, continuó él. Que empezaste a hacer preguntas, que dejaste de confiar. Lo supe desde el momento en que encontraste la llave. Dejé esa llave ahí, Laura. Quería que supieras.
Quería ver si te atreverías. Él encendió la luz principal del sótano. Todo se volvió más nítido, más insoportable. Las manchas secas en la mesa. Las herramientas colgadas en la pared. Un manto de plástico cubriendo una parte del suelo. Black estaba frente a ella ahora, sin prisa, sin armas. Solo él, con esa sonrisa torcida que siempre usaba para vender casas. No soy un monstruo, Laura, dijo con voz suave. Soy un limpiador. Un cirujano social. Ellas eran errores. Ella, por fin, logró hablar. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Porque nadie más lo haría. Porque el mundo está lleno de oscuridad disfrazada de inocencia. Yo solo la expongo. Yo equilibro. Ella se levantó de golpe, corriendo hacia la escalera. Él no la detuvo. Solo la miró. Si subes, cambia todo. Su voz era un eco. Puedes fingir que nunca viste esto. Pero si sales, si hablas, tendrás que pagar ese precio. Laura salió del sótano con el alma desgarrada. No fue hasta que se encerró en su coche, con las manos temblando y el motor rugiendo, que lloró. No por miedo. Por el duelo de quien descubre que el amor de su vida era un reflejo quebrado. Un reflejo que ahora la miraba desde la ventana de su casa, en penumbra, mientras ella se alejaba. Laura no fue directamente a la policía. No podía. No con pruebas tan débiles y una historia tan absurda que podría sonar a delirio. ¿Quién iba a creerle que su esposo, el amable Black Suyan, era un asesino meticuloso con un quirófano clandestino bajo su casa? En lugar de eso, condujo hasta un motel a las afueras de Franklin. Alquiló una habitación bajo otro nombre. Esa noche no durmió. Se pasó horas repasando cada gesto, cada mirada, cada viaje de negocios en los que Black desaparecía sin dejar rastros. Cada se me hizo tarde, cada no funcionaba la señal, cada excusa. A la mañana siguiente, fue al archivo del periódico local. Con el corazón latiendo como un tambor, pidió acceso a notas sobre personas desaparecidas. Allí, en medio de páginas amarillentas y fotos borrosas, encontró un patrón. Mujeres desaparecidas en los últimos 10 años. Ninguna conexión aparente. Diferentes edades, trabajos, contextos. Todas con una sola cosa en común, habían estado buscando casas nuevas. Con agentes inmobiliarios. Buscó los registros de propiedad. Algunas de ellas habían firmado con la misma firma que Black usaba. Lo peor fue descubrir que, en 2 casos, él había sido el agente de venta. Eso era más que una coincidencia. Laura imprimió todo. Cada artículo, cada dato. Armó un expediente. Quería llevarlo al FBI, no a la policía local, por miedo a que Black tuviera contactos. Pero no llegó tan lejos. Esa noche, al volver al motel, la habitación estaba desordenada. El colchón volteado. Las maletas abiertas. El archivo, desaparecido. Sobre la cama, una sola nota escrita con su letra favorita de Black. Esto no es una advertencia. Es una decisión. Elige bien, Laura. Laura sintió que la sangre se le helaba. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. Sabía que Black había estado allí. Que había leído todo. Que sabía que ella sabía. En lugar de huir, hizo lo único que le quedaba, regresó a casa. Pero no como esposa. Regresó como testigo, como espía. Fingió. Le sonrió. Cocinó su cena favorita. Y cuando él le preguntó si se había tomado un tiempo para pensar en ellos, ella solo dijo: sí, creo que quiero empezar de nuevo. Él pareció satisfecho. Incluso la abrazó con ternura. Pero Laura ya no era la misma. Esa noche, mientras Black dormía profundamente, ella revisó su teléfono. No encontró nada. Ningún mensaje, ningún número sospechoso. Pero en su correo había una carpeta oculta. Con claves. Laura copió todo en una memoria USB. No lo abrió. No se atrevió. Lo escondió dentro de un osito de peluche viejo, uno que estaba guardado en el altillo del cuarto de invitados. Luego, al día siguiente, fue a ver a una amiga de la infancia, Evelyn, que ahora trabajaba como analista forense digital en Nashville. Le dijo que tenía un archivo extraño, supuestamente vinculado a un caso antiguo de desapariciones, y que quería que lo revisara. Evelyn aceptó.
Quedaron en verse 2 días después. Pero Evelyn nunca llegó. La policía dijo que su auto fue hallado en un barranco, con signos de haber perdido el control. No había huellas de frenado. Laura no lloró. No podía. Solo sintió un vacío gigantesco. Y miedo. Un miedo que ya no sabía esconder. Cuando regresó a casa, Black estaba esperándola en la cocina. Preparando té. La miró con una calma casi amable. ¿Qué harías, Laura, si te dieras cuenta de que no puedes cambiar nada? Le preguntó. Que hay cosas que son así. Porque siempre lo han sido. Laura no respondió. Pero en su mente, ya había tomado una decisión. Esa noche, Laura se encerró en el baño y lloró en silencio. Ya no era una sospecha. Ya no era intuición. Era certeza. Su esposo era un asesino. Y ahora, también era un hombre que la estaba observando, esperando a que cometiera un error. Pensó en huir. Tomar el auto y desaparecer. Pero sabía que él la encontraría. Black no era impulsivo. Era metódico, frío. Y ahora tenía los ojos puestos en ella. No la había matado, no todavía. Eso significaba algo. Al día siguiente, Laura pidió una cita con el sheriff del condado. Dijo que era por una donación comunitaria. Nada sospechoso. Y cuando estuvo frente a él, sin cámaras, sin grabadoras, deslizó un papel con una sola frase escrita. Estoy casada con Black Suyan. Tengo pruebas. Él es el responsable de las desapariciones. El sheriff la miró, perplejo. Pero no dijo nada. Simplemente le pidió que regresara en 3 días. Que confiaría en ella, si lo que decía era verdad. Pero cuando Laura regresó a casa esa tarde, encontró la casa en completo silencio. Black no estaba. Fue a la cocina, luego al estudio. Todo parecía normal. Hasta que llegó a su habitación. En la cama había una caja de madera. Dentro, una cadena. Era de Evelyn. La misma que ella llevaba desde adolescentes. Y junto a ella, una nota. Quien escarba demasiado profundo termina enterrado. Laura vomitó de inmediato. Se desmayó. Y cuando despertó, estaba en el hospital. Habían pasado 2 días. El reporte decía que había tenido una intoxicación alimentaria severa. Pero ella sabía que no era eso. Sabía que él la había drogado. Que le estaba dando un mensaje. Cuando regresó a casa, el osito de peluche había desaparecido. El archivo, la última prueba, ya no estaba. Y entonces lo entendió, no era que Black no supiera. Era que estaba jugando con ella. Esperando a ver hasta dónde llegaría. Porque eso lo excitaba. Lo alimentaba. Era su forma de control. Laura ya no tenía escapatoria. Pero tampoco tenía miedo. Tenía un plan. Laura pasó las siguientes semanas fingiendo normalidad. Sonreía en la iglesia. Saludaba a las vecinas. Preparaba la cena como si no supiera que su esposo era un monstruo. Y cada noche, compartía cama con él, controlando su respiración para no temblar. Cada gesto, cada palabra, era una actuación. Porque ahora sabía que estaba en una partida de ajedrez. Y ella no podía mostrar su jugada. Durante el día, visitaba discretamente la biblioteca del pueblo. No para leer novelas, sino para estudiar. Aprendió sobre patrones de asesinos seriales. Entendió cómo escondían sus huellas, cómo manipulaban a quienes los rodeaban. Black cumplía cada perfil, narcisista, encantador, meticuloso. Pero cometía un error, subestimarla. Laura también tenía una ventaja. Conocía sus rutinas, sus ausencias. Cada jueves, entre las 2 y las 5 de la tarde, Black salía a mostrar una propiedad a 1 hora de distancia. Usaba esa ventana para preparar su trampa. Colocó cámaras ocultas en el sótano. Regresó al bosque para tomar fotos de los objetos enterrados. Logró rescatar una bufanda con restos de sangre. La colocó en una bolsa sellada. Guardó todo en una caja que escondió en el depósito de la iglesia, bajo el altar, donde solo ella tenía llave. Pero lo más importante, logró hablar en secreto con Lisa, la hermana menor de Evelyn. Le mostró la cadena, le contó todo. Lisa lloró desconsolada. Y luego, aceptó colaborar. Si algo le pasaba a Laura, ella iría con esa caja directamente al FBI. Todo estaba listo. El plan era simple,
Una cena. Solo ellos dos. Ella lo confrontaría. No con gritos, no con amenazas. Le hablaría con calma, con ternura. Le mostraría que sabía todo, y que aún así no lo había entregado. Quería ver su reacción. Grabarla. Exponer al monstruo detrás del rostro amable. Esa noche, Laura se vistió como la primera vez que cenaron juntos. Vestido rojo. Labial suave. Y cuando se sentaron a la mesa, brindó con vino, pero esta vez, había algo más en su copa. Una decisión. A veces pienso que no te conozco del todo, dijo Laura, con la copa en la mano, observando a su esposo al otro lado de la mesa. Black levantó la vista. Sonrió. ¿Y eso por qué, amor? Laura se inclinó hacia él. Su voz era suave, casi susurrada. Porque el hombre que tengo delante, no puede ser el mismo que guarda cadenas ensangrentadas en el bosque. Que esconde recuerdos de mujeres desaparecidas bajo nuestra casa. Que guarda collares con nombres en un baúl cerrado. Black no se movió. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro, como si se apagara una luz. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió Laura, que sé quién eres. Sé lo que hiciste. Y no estoy aquí para pelear. Solo quiero que me digas, ¿por qué? Hubo un largo silencio. El reloj de la pared marcaba las 9:03 de la noche. Laura sentía el corazón golpearle el pecho. Si había un momento donde él podía volverse violento, era ese. Pero en lugar de atacar, Black hizo algo inesperado. Se recostó hacia atrás. Y rió. Una risa seca. Lenta. Terrible. Siempre fuiste más lista de lo que aparentabas, dijo finalmente. Pero no pensé que llegarías tan lejos. ¿Cómo pudiste? Preguntó Laura. ¿Quiénes eran esas mujeres? Historias largas, respondió él, como si hablara del clima. Algunas fueron errores. Otras, no tanto. Pero todas me pertenecían. Laura sintió un escalofrío. No son cosas, Black. No eran tuyas. Lo eran mientras estaban conmigo, dijo él, y tomó un sorbo de vino. Igual que tú. Laura sabía que cada segundo era crucial. Que si se alteraba, todo podía derrumbarse. Pero también sabía que lo tenía justo donde quería. Lo había grabado. Cada palabra. Cada confesión. Y entonces, como si él lo supiera, se levantó de golpe. Caminó hacia ella lentamente. La miró fijamente, sin decir nada. ¿Qué hiciste, Laura? Ella no respondió. Solo miró la copa vacía. Y entonces, él lo entendió. Intentó hablar. Pero su cuerpo empezó a tambalearse. La copa cayó de sus manos. Se sujetó la garganta. Miró a su esposa con ojos llenos de furia. No, tú no. Laura lo sostuvo mientras caía. No era veneno. Solo un potente sedante. Lo suficiente para dormirlo, y entregarlo. Mientras Black perdía el conocimiento, ella susurró. Nunca fuiste dueño de nadie. Y ahora, por fin, se acabó. Black Suyan despertó atado a una silla de metal en medio de un sótano frío. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza. Frente a él, Laura sostenía el celular, apuntándolo con la cámara. Ya no había temor en su rostro, solo determinación. Buenos días, dijo ella, con una calma espeluznante. Estamos grabando. No por venganza. Por verdad. Black se removió, furioso, pero no podía moverse mucho. Las correas en sus muñecas y tobillos eran firmes. El sedante aún pesaba en su cuerpo. ¿Qué crees que vas a lograr con esto? Laura se acercó. Le mostró la grabación de la noche anterior, su confesión. Su risa. Su frase, todas me pertenecían. Con esto, y lo que hay en el bosque, en el sótano y en la maldita caja de herramientas, puedo hundirte. Solo quiero saber una cosa antes de irme a la policía. Black la miró, entre jadeos. ¿Por qué lo hiciste? Él desvió la mirada. Por un instante pareció humano. Vulnerable. Pero solo por un instante. Porque me hacía sentir vivo, susurró. Porque era lo único que me daba control. Tú nunca lo entenderías. Laura retrocedió. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe. ¿Y yo? ¿Qué era yo para ti? Black levantó la vista. No sonrió. No mintió. Eras perfecta.
Casi me hiciste parar. Casi. Laura apretó los labios. Terminó la grabación y la guardó. Salió del sótano sin decir una palabra más. Afuera, su coche esperaba. Y con él, el oficial Freeman, con quien había contactado en secreto las últimas semanas. Está todo grabado, dijo Laura, entregándole el celular. Está en el sótano. Freeman asintió, sin preguntar más. Horas después, las noticias locales explotaron con el titular: agente inmobiliario detenido por múltiples desapariciones en el condado de Hawkins. La policía excavó detrás de la cabaña. Encontraron restos, cuerpos, ropa, tantas cosas. Demasiadas. Black Suyan fue arrestado formalmente por homicidio múltiple. Su juicio estaba a punto de comenzar. Y Laura solo quería desaparecer. Los días posteriores al arresto de Black Suyan fueron oscuros para Laura. La ciudad de Hawkins nunca volvió a ser la misma. Cada esquina parecía recordar los horrores que había estado tratando de ignorar durante años. La gente susurraba al verla. Algunos la evitaban, otros la observaban con lástima. Nadie sabía realmente qué había pasado, pero todos querían saber. Laura se sumergió en el trabajo. Como si el trabajo fuera el único refugio. Pero por las noches, los recuerdos la acosaban. Los cuerpos en el sótano. Las miradas frías de los muertos que jamás pudo salvar. Los días de incertidumbre, cuando no sabía si estaba siendo observada. Y, sobre todo, la pregunta que nunca pudo responder: ¿cómo no lo vio antes? Cada vez que cerraba los ojos, la escena de ese primer descubrimiento volvía a su mente. La caja de herramientas. El miedo. El saber que había estado viviendo con un monstruo, pero sin ser capaz de reconocerlo. Sin querer creerlo. Al principio, había pensado en huir. En desaparecer. Pero sabía que no podría. No podía dejar que él ganara, ni en la muerte. Así que se quedó. Se quedó para asegurar que las víctimas tuvieran justicia. Se quedó para poder ver su rostro por última vez cuando fuera condenado. Se quedó para enfrentarse a la verdad, aunque esa verdad le doliera. El juicio de Black Suyan fue largo. Estaba rodeado de abogados defensores, pero la evidencia era aplastante. Su confesión grabada en el teléfono de Laura, los restos en el bosque, las huellas en cada rincón de la casa. No hubo dudas. El monstruo había sido detenido. La sociedad estaba a salvo. Al final, la sentencia fue clara: cadena perpetua. Black Suyan nunca vería la luz del sol de nuevo. Laura no celebró. Solo se sintió vacía.